Grabar. Ahí está. Bienvenidas, bienvenidos a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Se escuchaba la musiquita que puse al comienzo o no se escuchaba? Más o menos, bajito. Bueno, se las tengo que pasar entonces. Se llama Corazón de Rubí y es muy hermosa. Habla de la temática de hoy, de la hidroterapia colónica. Bueno, ¿cómo están por ahí? Háganme así algún gestito, no tan deshabilitados los micrófonos para... Bien, buenísimo. Qué lindo, cuánta convocatoria, 60 personas, un martes a la noche, divino, me encanta. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Me emociona mucho, nos emociona mucho con Vivi y con el equipo que haya interés en esta herramienta. Bueno, en definitiva, en la salud natural y en conocer algo que dentro del sistema de medicina actual tal vez es desconocido. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Lucía Kamineski, soy docente, licenciada en nutrición, especialista en cambio de hábitos, depuración corporal, coach herbal, terapeuta colónica. Para quienes no lo sabían, yo también soy terapeuta colónico, tengo una formación en terapeuta colónica, aunque no la ejerza. Y me gusta definirme como ex paciente crónica, ¿sí? Por el proceso de enfermedades y de sanación que experimenté, que es un poco lo que comparto en toda bueno, mis consultas, en los talleres y demás. Bueno, a pedido de esta comunidad hermosa, el tema de hoy es la hidroterapia colónica, lavaje colónico, ¿sí? Tiene varios nombres. Vamos a contar con la presencia de dos terapeutas hermosas, que ahí las veo, a Meli y a Marcia, qué bueno que las tengo ahí, ahí saludan. Muchísimas gracias por venir, por dedicar su tiempo a estar hoy, a compartir su experiencia como terapeutas. Y también tenemos la presencia de Ana María, una paciente que se animó a contar su experiencia, que también te tengo ahí, Ana María, en tu biblioteca. Por ahí se anima Laura también a contar, ahí vemos. Así que mil gracias a las chicas por animarse a estar acá hoy, a acompañarme. Tengo acá, miro para abajo, tengo un machetito para que no se me olvide nada. Los objetivos del encuentro de hoy es básicamente que conozcan esta herramienta, ¿sí? Dar a conocer, que le pierdan el miedo y que eventualmente en algún momento se animen con conciencia, con ganas, cuando sientan que es el momento, a poder utilizarla. Lamentablemente tenemos una hora, es día de semana, tenemos ese tiempo para abordar la complejidad de esta temática, ¿sí? Quiero que sepan que tiene un montón de vericuetos, de cosas que se nos van presentando, de dudas que van apareciendo a medida que vamos a ir charlando. Trate de sintetizar y de compartir lo más importante, así que la idea es aprovechar a fondo este encuentro y va a haber un espacio de dudas al final, ¿sí? Porque seguramente muchas dudas que tienen las vamos a ir respondiendo. Pero al final, si queda alguna, me gustaría contestar también o que las chicas puedan contestar. Bien, dicho todo esta intro, me gustaría ir a una presentación muy cortita, a una presentación de diapositivas muy cortita. Bueno, porque es en la encuesta del grupo de WhatsApp salió que algunos conocen, ya se hicieron sus sesiones, entonces ya saben de qué se trata. Otros escucharon hablar y otros no tienen ni idea. Entonces vamos a unificar un poquito criterios, ¿sí? ¿Vamos a eso entonces? Buenísimo. Les voy a compartir pantalla. A quienes están con el celular, les voy a recomendar que, eh, que, ahí está, que si quieren, los pongan en modo horizontal para poder ver mejor estas diapositivas, ¿sí? Es cortito. Bien. Eh, Hoy estamos en esta comunidad, el método de retomar la salud, la comunidad Retomar la Salud, que es un método que creamos junto con la doctora Viviana Bisús, médica integrativa, especialista en cambio de hábitos, terapeuta neural, homeópata, bueno, un currículum bastante extenso. Ella hizo su carrera en la UBA, se especializó y trabajó 10 años en el Hospital Italiano. Muy breve síntesis, ella está en este momento en consulta
en consultorio, así que ni bien se desocupe, se va a sumar. Estaba como muy entusiasmada también por poder estar acá con nosotros. Este encuentro lo dimos a llamar como la serie El Eternauta, que se ha puesto de moda la frase "lo viejo sirve", Juan, ¿no es cierto? La serie del Eternauta nos trajo como esta idea de resignificar lo viejo. Algunas cosas servirán, otras no tanto, pero bueno, en este caso traemos esta frase para recordar que la hidroterapia colónica no es nada más y nada menos que una versión mejorada del enema. ¿Sí? Por eso le pusimos "lo viejo sirve", porque el enema de hecho no se dejó de usar, se sigue vendiendo el kit de enemas en las farmacias, pero no es lo más habitual, ¿sí? Tenemos acá la presencia de Meli, de Marcia, Flor de Loto, Hydrolife, la pueden encontrar en Instagram también de esta manera. Bien. Y la pregunta que nos hacemos todos ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo un colon lleno de excremento? Un colon con una microbiota, con una flora bacteriana desordenada, un colon rígido, que un colon limpio, que funciona correctamente y que puede realizar todas sus tareas de manera armónica y diaria sin obstáculos. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Eh? Y vamos a explicar un poquito de por qué es importante el buen estado del colon, por qué este órgano se torna fundamental para mantener la salud. Y muchos se pueden preguntar, bueno, para mantener la salud intestinal, intestinal desde ya, pero también la salud general. El colon tiene importancia no solo por sus funciones intestinales, sino también porque lo que pasa dentro del colon repercute positiva o negativamente en la salud general. Entonces, 70-80% de nuestro sistema inmune se aloja dentro del colon, ¿sí? También lo llamamos intestino grueso, es el órgano que está acá, que estaba marcadito acá, ¿sí? Intestino grueso o colon. 70%, 70-80% de nuestro sistema inmune. Aparte, contiene el 80% de nuestra microbiota. ¿Qué es la microbiota? La flora bacteriana, o microbioma, o comunidad de bacterias, ¿sí? Microorganismos. Los microorganismos son cruciales para la vida también. Aloja el segundo cerebro, quizás ya lo hayan escuchado nombrar, está como en boga este segundo cerebro. ¿Qué es el segundo cerebro? Una red de neuronas, una red neuronal que así como nuestro cerebro de la cabeza, obviamente está formado por neuronas, en el colon hay neuronas. Quizás para muchos esto es una novedad, pero hace no tanto, unos años, se descubrió esto y se empezó a estudiar el colon y se le ha puesto el nombre de segundo cerebro. Es la vía de salida de los tóxicos eliminados por el hígado. Cuando el hígado filtra y elimina tóxicos, los vierte primero al intestino delgado, luego pasan al grueso. O sea que hay toxicidad, obviamente, que luego se transforma en materia fecal. El órgano fabrica hormonas y neurotransmisores, ¿sí? No olvidemos que un gran porcentaje de la dopamina de nuestro cuerpo se fabrica en el colon. Y obviamente forma y contiene la materia fecal hasta que es expulsada, ¿sí? Estas son algunas de las funciones más importantes. No es lo mismo que el colon esté más o menos a que el colon esté impecable, ¿sí? No quiero dejar de recordar que el colon, esta tríada, intestino, cerebro, microbiota, y podemos agregar red neuronal. La red neuronal está en permanente relación con la microbiota, y de hecho es el vínculo de la microbiota con la red neuronal y las hormonas las que forman también nuestro sistema inmunológico de defensa. Entonces podríamos decir que el microbioma, que las bacterias, que los microorganismos que tengamos en el intestino de alguna manera modulan nuestra actividad mental, modulan nuestros pensamientos, nuestras ideas, incluso nuestras emociones, ¿sí? Tener el colon cargado de toxinas, cargado de materia fecal, con una microbiota desequilibrada,
hace que los pensamientos, que haya una nube mental, que los pensamientos estén poco claros, que a uno le cueste tomar decisiones, y también aparece la ira, el desborde, el enojo, el nerviosismo, incluso la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Miren todas las conexiones que hay entre el intestino y el cerebro. Háganme un dedito para arriba quienes vieron el video que mandé hoy de, bueno, el video de casi creativo de cerebro versus intestino, ¿sí? ¿Lo pudieron ver? Bien. Bueno, con un poco de humor explica todo esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando hay desequilibrios bacterianos o microbianos, podemos llamarlo disbiosis, podemos llamarlo parasitosis, SIBO, ¿sí? Sobrecrecimiento de bacterias en intestino delgado, candidiasis, otras formas de hablar. Lo que estamos diciendo en realidad es hay desequilibrio de la flora bacteriana, ¿sí? Hay desequilibrio de los microorganismos. Y esto no solo repercute negativamente en la digestión, sino que genera problemas en la piel, problemas en el sistema inmunológico, cansancio, fatiga crónica, falta de energía, alteraciones del estado de ánimo, ¿sí? Y obviamente desequilibrios hormonales de todos los ejes hormonales, desde el tiroideo, sexual, de la glucemia, etcétera, ¿sí? Por eso es tan importante que el colon esté limpio. Acá tenemos algunos de todos los libros y bibliografía que habla sobre esta temática. No es algo nuevo, nuevo, pero tampoco es algo súper antiguo, ¿sí? Les dejo ahí por si le quieren hacer una captura, una foto, si quieren investigar. Lo más accesible seguramente es el documental de Netflix. Lo que no es nuevo, o sea, por ahí es nuevo el hecho de estar investigando el microbioma y el segundo cerebro presente en el colon. Pero lo que no es nuevo en la historia es cómo la medicina se ha preocupado por mantener el colon en buen estado. Eso no es nuevo. De hecho, data del año antes de 1500 antes de Cristo, ¿sí? Donde ya en comunidades como Egipto, Grecia, Roma, se hacían enemas, digamos, seguramente con un kit más rudimentario que el que conocemos, pero se hacían. Hipócrates, el padre de la medicina, también lo hacía y lo recomendaba. Y en Europa se populariza todavía más en la Edad Media y en el Renacimiento. Y sigue hasta hoy vigente, ¿sí? Y tiene un montón de beneficios esto, no solo a nivel digestivo, sino también a nivel emocional y de otros órdenes, inmunológico. ¿Qué es la terapia colónica entonces? Lo viejo sirve, Juan. Es rememorar eso. Es un enema moderno. Es un enema con comodidades. Es un enema más profundo. ¿Sí? Acá tenemos en una de las fotos a Marcia en Hydrolife con su camilla colónica diseñada por ella con ayuda de los técnicos de su equipo. Y acá estoy yo en otro lado, en Córdoba, en otra camilla colónica. Hay variedad de camillas colónicas, pero todas tienen esta cuestión de estar en una camilla acostado o semiacostado, relajado, con musiquita relajada, evacuando, literalmente evacuando, ¿sí? ¿Cómo sería este proceso? Así. Los tecnicismos son un montón, hay muchos detalles, pero básicamente el proceso es este, ¿sí? Cae agua por gravedad y entra a través de una cánula, descartable, obviamente, al colon, ¿sí? El agua entra en el colon y por los propios movimientos del colon, esto es fisiológico, no hay que hacer mucho, no hay que hacer nada prácticamente, simplemente hay que hacer algo que es difícil también, que es soltar o dejar que el cuerpo suelte, que a veces no es tan fácil. Dejar que el cuerpo suelte la toxicidad, ¿sí? El cuerpo solo hace su trabajo. A veces son 20 litros, a veces son 40 litros, depende de la sesión que uno haya elegido hacer, de las necesidades, ¿sí? ¿Vamos bien?
¿Se viene entendiendo esto? ¿Sí? Vuelvo a la imagen anterior para que lo vean. ¿Sí? Esto el hecho de que haya la presencia de una terapeuta colónica que primero ofrece el servicio de tener una camilla y segundo ayuda y acompaña el proceso en la sesión de media hora, 50 minutos, depende de la cantidad de agua, ¿sí? Acá hay una pantalla en donde uno puede ir viendo lo que va evacuando. A veces hay pantalla, a veces no hay pantalla, ¿sí? Esto es lo técnico. ¿Cuáles son los beneficios más frecuentes? Yo voy a nombrar solo los más frecuentes. Después hay un montón. Estos son también más de corto plazo, ¿sí? Sensación de calma y liviandad. Desinflamación del intestino. O sea, baja la panza, globo. Mejora la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones. Disminuyen los gases. Mejora la piel. Mayor claridad mental y emocional. Mejora la vista, el pelo y las uñas. Y obviamente profundiza la desparasitación porque resetea el microbioma, ¿no es cierto? Las bacterias. Bien, muy importante, muy, muy importante. Contexto recomendado. Para tener una experiencia agradable, es decir, que no duela, que no haya cólicos, sentirse bien, digamos, disfrutar de estos 45 o 50 minutos, obtener los máximos beneficios de la terapia colónica y aparte que estos sean duraderos, porque ¿qué sentido tiene sentir alivio, mejorías en las evacuaciones si eso lo vivimos 3 días y después volvemos a lo de antes, ¿no es cierto? O sea, la idea es que esto sea una herramienta para que los beneficios lleguen para quedarse, no para que duren 10 minutos, ¿no es cierto? Entonces, para que estos sean duraderos, hay 3 cosas que los profesionales de la salud que lo hemos experimentado y que lo recomendamos en nuestros pacientes, sugerimos muy profundamente. El primero es hacer este proceso con mucha conciencia de lo que estoy haciendo, saber lo que es, saber para qué lo hago, aprender mínimamente qué es el microbioma, qué significa el reseteo microbiano, ¿sí? Saber a dónde voy, saber que voy a un lugar no para que me curen, sino que voy a un lugar que me ofrece una herramienta, que me permite, que me aporta un granito de arena en mi proceso. Saber que esta herramienta por sí sola no hace nada. Es muy importante y hacemos hincapié, y ahora nos van a contar las terapeutas colónicas qué opinan ellas y cómo lo hacen también, hacer un cambio alimentario y un proceso depurativo previo de algún tipo, ¿sí? Esta es una herramienta depurativa, la terapia colónica. Nosotras con Vivi la llamamos como la frutilla del postre. ¿Qué quiere decir la frutilla del postre? Que sabemos que es excelente, pero es la frutilla del postre, ¿sí? Es necesario, es prudente, es aconsejable hacer un proceso de cambio alimentario previo, de conciencia del cuerpo, de conciencia de lo que está pasando en mi cuerpo con mis síntomas y con mis enfermedades. Y la terapia colónica viene como a poner esa luz y esa estrella y a terminar, entre muchas comillas, terminar, de generar un bienestar muy muy claro, muy visible y muy fuerte, digamos, ¿eh? Y la tercera es tener en cuenta los cuidados posteriores. Si salgo de una terapia colónica, en donde hice un reseteo bacteriano, donde cierta parte de mi microbiota obviamente se fue y queremos que se vaya. Muchos médicos critican a la terapia colónica porque dicen te barre la flora bacteriana. Por supuesto que te barre la flora bacteriana. Por supuesto. Es lo que buscamos, que barra la flora bacteriana, que nos ayude a limpiar la flora bacteriana nefasta, putrefactiva, lleno de parásitos, de hongos que tenemos y que gracias a eso, en parte, nuestra salud está como está. Entonces, por supuesto que barre flora bacteriana y es lo que estamos buscando, un reseteo microbiano. Pero por eso hablamos de la importancia del contexto. Es muy importante, si yo voy a arar un campo, remover la tierra,
¿sí? Y a dejar un baldío. Nunca se deja un baldío cuando hago un reseteo microbiano colónico, porque no se va toda la flora bacteriana, es imposible sacar toda el 100% de la flora bacteriana, pero sí, si vamos a remover eso, esa microbiota, tenemos que saber que es necesario sembrar nuevo. No podemos salir de una terapia colónica, ir a comer un asado, ¿sí? O irnos de vacaciones y, bueno, me olvidé. Tenemos que tener una conciencia sobre qué semillitas estamos sembrando, qué bichitos estamos sembrando en ese baldío. Es nuestra oportunidad, tenemos todo el baldío para sembrar los bichitos que queremos, los bichitos benéficos, ¿sí? Entonces, por eso, la importancia de los cuidados posteriores. Bien. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Quedó? ¿Unificamos qué es? Sacamos los miedos, los mitos, ¿sí? ¿Bien? Perfecto. Entonces, me gustaría, ahora sí, convocar a Marcia Santa Cruz, terapeuta colónica, ex físico-culturista, campeona nacional. ¿Digo bien, Mar? Digo bien, sí, ahí, buenísimo. Ella tiene un centro depurativo que se llama Hidrolife en Misiones. Marcia hizo con nosotras Retomar la Salud hace como 2 o 3 años y por eso nos conocemos. Y voy a fijarte ahí, a ver si se ve, y te voy a solicitar para reactivar tu audio. ¿Estoy bien haciendo lo técnico, Mar? A ver, Creo que ahí sí. está. Ahí está, sí. Hola Mar, buenas noches, ¿cómo Hola estás? a todos, todo bien. Bien. ¿Se escucha, se ve bien, Marcia, al lado mío? Genial. Bueno, gracias Mar por estar aquí. Gracias a vos, Lu, un placer acompañar. Gracias. Bueno, tengo algunas preguntas pensadas para hacerte y la primera pregunta es, ¿qué situación personal, familiar, te llevó a vos a fundar un centro depurativo con salitas colónicas? Sé que hay una historia para contar detrás de esa, bueno, motivación. Bueno, mi mamá se enfermó cuando empieza la menopausia a los 40 de trombosis venosa profunda. La tuvo como 4 años, estuvo anticoagulada, la llevaban al italiano, la operaban como para sacar el coágulo y estuvo así como mucho tiempo muy hinchada. Y en una de esas idas a Buenos Aires, una amiga le dice, ¿por qué no probás con la terapia colónica? Entonces mi mamá se trae una camilla a mi casa. Y bueno, se trae, se empieza a hacer, y le empieza ese bichito de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué como? ¿Será que está bueno? ¿Cómo lo hago? Y así. Entonces empieza con mi papá, que mi papá tiene psoriasis, de que yo soy chica, de los 10 años, mi papá tiene psoriasis y se empiezan a limpiar, empieza el cambio alimentario y a los 4 meses mi mamá se le va el coágulo y mi papá no tiene psoriasis. Y ahí fue increíble, o sea, yo me puse, o sea, como que, ¿qué hiciste? ¿Por qué se te fue? Así que bueno, mi mamá hacía eso en su Y casa los para sus amigos. médicos, no me quiero Sí, imaginar ni los hablar, médicos. no, ni hablar. Así que bueno, con falta de conocimiento y todo, mi mamá, como es, busca y le encanta saber, hacía sus amigas y qué sé yo, y bueno, después mis padres se jubilan, están jubilados, viven en Brasil, y me dice, ¿por qué no haces vos? Y yo, típica hija rebelde, era a favor de los remedios, soy asmática, alérgica, el Ventolin lo tenía siempre, no iba al baño nunca, y así todo, cuando hice culturismo tampoco me ha mejorado eso, digamos. Así que después que dejé el culturismo y mi mamá me propone eso, me pongo a investigar a ver dónde puedo estudiar esto, porque le digo, mamá, yo no, me encanta lo que vos haces, pero me gustaría saber por qué pasan estas cosas. Entonces encuentro la Asociación de Terapeutas, donde también está mi colega Ayla, que está con nosotros ahora, y nos forman, nos capacitan, y bueno, y ahí yo empecé a limpiarme, hice el curso con ustedes también,
Entonces, hacer los 4 meses de alimentación, prepararme, limpiarme y encontrarme con que no uso más el aerosol, no tengo alergias, entonces es como, es un montón de información con algo sencillo y que ahora ya es un hábito en mi familia, digamos. Así que eso me llevó a mí a poner el centro, a buscar un certificado, personas que te acompañen, una comunidad, para que pueda hacerlo de la mejor manera posible. Hermoso, gracias, Mar. Que siempre hay una historia que nos lleva a estar donde estamos. Así que bueno, gracias por compartir. En este caso, la historia personal de tu familia y tuya, ¿no? Que les trajo tantos beneficios. Buenísimo. Contanos, Mar, como terapeuta colónica, ¿cuáles son los miedos más comunes que vos ves en los pacientes que llegan al centro depurativo? Porque claro, uno lo cuenta, pero al final estamos hablando de la zona anal, estamos hablando de un enema. Muchos de ustedes seguramente se hicieron enema y no tienen un recuerdo tan satisfactorio. Bueno, ¿cuáles son los miedos que podés identificar más comunes? Los miedos de la gente me parece que es la falta de información. La gente viene al centro con algún video que vio o algo que le resonó, pero siempre a veces cuando te piden una consulta, o sea, quieren como venir a hacerse, y en realidad lo que yo hago siempre es que vengan a la consulta, les explico de qué se trata, que hay una preparación, que tenés que hacer, ser consciente, como dijiste hoy, para poder hacerte este tratamiento. No es para todos, no es moda, no es, bueno, me limpio y me voy, como dijiste hoy, sino que eso trato yo de darle la mayor información posible, que lo hagan de forma consciente, que si se hacen las 3 sesiones sola, va con una dieta, son como de 7 o 8 días de dieta para prepararse, le hago un escáner donde miramos la parte intestinal cómo está, entonces ahí con toda esa información, el que realmente lo quiere hacer me dice, bueno, empiezo la dieta y al cuarto día viene a la primera sesión. Y si no, bueno, se quedan ahí pensando hasta que llegue ese momento en donde tiene que ser y se hacen conscientes y dicen, bueno, yo la voy a usar o voy a tratar de cambiar esto que me está haciendo mal. Exacto, totalmente. Sí, sí. Muchos médicos, no sé si te ha pasado de charlar con pacientes y muchos médicos dicen, no sé qué estás haciendo, pero seguí haciéndolo porque el laboratorio y los números dan bien, así que, pero yo te quiero contar que la colónica, no, 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 no quiero saber nada. ¿Te ha pasado algo así? Sí, sí, ni hablar. Sí, Por, sí, hay una conciencia también acá, hay un par de médicos que acompañan, que está buenísimo. Eso también es gratificante. exacto. Cada vez somos más los médicos que la conocemos, que nos animamos. Algunos no la conocen. A mí me llegan muchos médicos o incluso nutricionistas que no han hecho nunca la experiencia, pero les llega la experiencia a través de los pacientes. Entonces se van animando a preguntar, ¿no es cierto? Y eso está buenísimo. Porque bueno, y es ir conociendo por lo menos a través de los pacientes. Buenísimo. ¿Querés contar muy brevemente esta experiencia? ¿Algún paciente que te llamó la atención, que quieras compartir de algún caso de remisión de algún diagnóstico fuerte, digamos? Sí, tengo un paciente que se llama Ignacio, tiene 15 años, él tiene vasculitis y vino también desahuciado con su familia entera. Vino al centro, recomendado por una doctora, se empezó a limpiar y la mamá de él hizo el curso con ustedes. Así que la primera sesión, su papá le acompañó, los dos vinieron a hacerse. Él hacía rugby, así que era todo un, o sea, como esto es raro, ¿cómo hago esto? Pero bueno, lo que los papás hacemos por los hijos, ¿no? Ahí esa familia se comprometió entera, la mamá hizo el curso Vivir tu Luz, el papá vino conmigo y hoy este chico está normal, sin medicación. Es increíble. No sabía que habían hecho, bueno, antes se llamaba Curso Vivir tu Luz, ahora se llama Sí, Retomar la Salud. Había hecho, sí, mira la vos. mamá hizo, así que nada, están todos, Ahí te todos con veo, el agua Vivi. del Ahí mar, llegó con los Vivi. jugadores. Vivi, Ah, hola, Vivi. Así que bueno, esa experiencia fue increíble. O sea, cada paciente viene con algo distinto. Hay pacientes que con mucho dolor de cintura, gente que no va nunca al baño,
y bueno, empiezan a limpiarse, se le va, la ansiedad, ni hablar. Hay pacientes que necesitan soltar, que les pasa que a veces me lloran en la camilla una hora entera porque tienen una necesidad de conectarse con ellas. Entonces son más o menos, cada uno viene con algo para dejarme a mí y algo se llevan. Así que es sumamente gratificante poder acompañar en esta parte de sanación de cada uno. Gracias, qué lindo, para mí un trabajo noble y necesario, y aparte ustedes, los terapeutas colónicos, claro, no solo ponen al servicio la camilla, es todo en la palabra, en la empatía, ¿no, Meli? Es la palabra, es la empatía, es las personas que tal vez van a la camilla, van a la terapia colónica y dicen cosas que no se animaron a decir ni en terapia, ni a sus amigos, ni a su familia, esto de soltar y esto de liberar pasa mucho porque es literalmente una suelta de caca, una suelta, como se dice, ¿no? De materia fecal, de cosas que no, que ya no, el cuerpo no necesita, que se Así es. acumulan. Bueno, Mar, muchísimas gracias. Quédate ahí, voy Bueno, a ver, ¿sí? Por si después se da un intercambio lindo. Gracias dale. por contarnos ahí. Bueno, Vivi, llegaste vos. No sé si querés contar algo. Hola, buenas, no, saludar nada más, así seguimos la charla como viene y yo me voy amoldando. Buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, con Vivi podemos decir que, ya que está acá Vivi, con Vivi nos conocimos en una capacitación justamente en alimentación desinflamatoria y en depuración corporal, donde ambas nos formamos para terapeuta colónica. ¿Sí? En ese lugar hace unos cuantos años ya nos conocimos. Bueno, Meli, te voy a mandar solicitud para reactivar tu audio. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Meli Rolandi, ella es enfermera. Ella trabaja en terapia colónica en Córdoba, capital, en el barrio Villa General Paz, ¿no? General Paz. Sí, estoy en general en la sierra Y también. en Tras En la realidad vivo Sierra, donde vivía yo. en la Sí, sierra. por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, Meli, también la primera pregunta es, ¿cuáles son los miedos más frecuentes con que las personas llegan a tu consulta? Em, Siempre los miedos en realidad son a veces, por esto que comentábamos, a veces falta de información o porque buscan en internet. Igual hoy justo busqué y los primeros comentarios siempre son cosas buenas, ¿viste? Pero antes había como mala información. Es más, he tenido pacientes que vinieron de Entre Ríos o Buenos Aires. Había un chico, porque había visto en TikTok, en un video como que era buenísimo. Y yo, qué loco que por TikTok vinieron acá. Bueno, pero el miedo generalmente es por los comentarios que a veces le hacen a algún médico de la flora intestinal. Ese es como lo único que vienen como, y le digo, es que a veces hay odontólogos médicos te dan antibiótico y nadie te dice que eso también te daña la flora intestinal y tampoco te dan probióticos. Nosotros, le digo, somos los únicos que hablamos de regenerar la flora intestinal, o sea, como que hay conciencia, hay información, obviamente que se va a limpiar la flora buena, la putrefacta, y generalmente predomina una putrefacta en realidad. Como que muy pocas personas tienen una flora completamente benéfica. Entonces, bueno, siempre se aclara eso y siempre digo que yo en mi mente le saco una foto de la primera sesión de la cara a la tercera sesión, cómo se van, ¿viste? Que ya se van a los abrazos súper sueltos. Y siempre digo que también te pone como en un lugar de vulnerabilidad. Entonces, apenas empieza a entrar el agua, la primer sesión, son los 5 primeros minutos, digo, cara de pánico, que quién te mandó acá, se ríen, ¿viste? Y empiezan a aflojar. em, y es eso, como que el agua va a llevar todo. Entonces es como esa sensación de no lo puedo controlar, va a salir. Y bueno, va a salir Eso, lo la que tiene que falta de salir. control. Ahí ya a mí me pasó eso.
uno de mis problemas, ¿no? De las dificultades, los desafíos en la terapia colónica es la necesidad de control y uno no puede controlar lo que hace el intestino. Y ahí entra a jugar algo, ¿no? A mí me cayeron Sí, varias sí, fichas sobre eso, sí, 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 sí. sí. Y Es la bueno mente nombrar. que necesita saber qué va a pasar, viste, como, si bien yo, por ejemplo, en mi camilla tienen la llave de paso cerca por si quieren cortar el agua, entra bastante agua o se asustan, qué sé yo, digo, podés cerrar el agua, tenés ese control, pero hay otro control de que el agua va a limpiar, que no lo pueden manejar, entonces son esos 5 primeros minutos que después se relajan, pero en realidad miedo así puntual es de la flora. Después a veces te dicen a dónde se va el agua, como que voy a explotar y no, para nada, como que el agua siempre sale. Y después siempre más esa sensación de, bueno, de que pasaron la primera sesión y se van re bien y vuelven y hacen las 3 y todo bien. Totalmente. ¿Y vos, cómo es más o menos una frecuencia de mensual, a veces es bimestral, ¿no es cierto? Como la persona lo vaya sintiendo. Sí, en realidad yo siempre les digo que es más de autogestión, de como conectarnos con el cuerpo y tener registro cuando lo necesitamos. No soy de generarles dependencia de que sí o sí tienen que volver a los 2 o los 3 meses, porque en realidad si mantuvieron una buena alimentación después de 3 sesiones, empiezan a evacuar bien, cambió la materia, como que algo se resolvió. Cada cambio de estación, cada 4 meses o cada 6 meses, si están con una secuencia antiparasitaria, hacer una sesión. Si volvieron de viaje, tengo algunos pacientes que vienen a hacer una porque tienen que tomar decisiones. Dicen, necesito claridad mental. Bueno, una Hermoso. sesión. Yo soy una de ellas. Eh, sí, a mí me pasa, me da como una claridad mental. Es como, así Sí, que sí. eso, cada uno lo siente. Me ha pasado con pacientes que vuelven después de 4 años y me dicen, no, es que anduve re bien, como que no lo necesitaba. Y sí, está bien así. Hermoso, hermoso. Em, lo que yo siempre sugiero y no soy partidaria, lo he hecho en mí y no lo recomiendo, es como hacer desbarajustes con la alimentación. Decir, bueno, me hago colónica, como cualquier cosa, vuelvo a hacerme colónica, no regenero la flora, uy, me siento mal, ¿viste? Es como, no es eso, es con una conciencia, es decir, mínimo son 7 días que tenés que, la previa, la durante, 10 días, a conciencia de por qué me estoy limpiando y bueno, sí, por unos días quiero mejorar la alimentación, quiero regenerar la flora, quiero desinflamar el hígado, como una conexión a conciencia de me hago cargo de mi cuerpo y lo limpio. Y esto también de la autogestión que decimos, de por qué me gusta tanto a mí la terapia colónica, que siempre lo vi como prevención, y de que nos hacemos cargo, porque nosotros tenemos que ir, poner el cuerpo, dependemos de la terapeuta que nos coloque la cánula y nos asista, pero yo lo estoy haciendo por mí, ¿viste? No va a venir nadie a limpiar mi intestino, ¿viste? Es como, me hago cargo. Pastillas, tratamiento, uno puede hacer de todo, pero esto es como autogestivo. Desde el momento en que pedís información hasta que te comprometes a decir si hago la preparación previa y cumplo con las 3 sesiones. Exacto, exacto. Eso es lo más profundo y lindo que tiene la terapia colónica, que es una herramienta autogestiva. Si bien hay una terapeuta que asiste, es una herramienta que uno tiene que poner el cuerpo, uno tiene que estar ahí abierto, dispuesto, presente, dispuesto a soltar y no lo puede hacer nadie por uno, ¿no? Entonces es Ah, algo, nosotros hablamos con Meli de esto porque nos parece súper importante esto de que no es, bueno, ¿qué tengo que tomar? Bueno, ¿qué, no? ¿Qué dosis y a qué hora tengo que tomar este? ¿Cuándo vuelvo? ¿No? ¿Qué sí, hago? Cúrame, cúrame. sí. Estoy Mismo a haciendo una veces, viste, parodia. Sí. sí, se acomodan en la camilla así. Bueno, sí, vos haceme masaje, ¿viste?
Yo no, te voy a explicar, te voy marcando cómo ingresa el agua y cómo vas a evacuar, pero conoce tu abdomen, identifica dónde está tu colon, ¿viste? Es como, conéctate. Conectate. Lo que decimos siempre, los 3 pilares que decimos en Retomar la Salud, ¿no? Conectar es el primero. Sin conexión, muy difícil la sanación. Bueno, Meli, Bueno, muchísimas gracias. Quédate que tal vez después surge alguna pregunta volvemos. más. Bueno, mil gracias por esto, No, un ¿sí? placer. Bueno, y aquí tenemos, el tiempo nos corre. Yo sabía que iba a quedar corto, pero acá estamos. Ana María. Ana María Foglino es, bueno, es paciente de Vivi, hizo también el acompañamiento a Retomar la Salud del año pasado, en 2024. Y bueno, gracias Ana María por estar acá. Sé que, bueno, es muy lindo compartir, pero sé que es difícil también como paciente, como dar testimonio de los cambios y hablar de la propia historia, así que te súper agradecemos con Vivi tu entrega y tu presencia aquí hoy. Bueno, no, Bienvenida. gracias, no, al contrario, la verdad que para mí es así como una alegría enorme poder compartir toda la experiencia que atravesé, porque me permitió, siempre digo, recuperar no solo la salud, sino la vida entera. Em, yo llegué a Eso, Vivi, ¿no? contanos, Ana María, ¿qué síntomas persistentes te hicieron llegar o qué diagnósticos con nombre y apellido te hicieron llegar Sí. hasta a nosotras y bueno, a la terapia colónica, ¿no? También con nosotros. Sí, yo tenía unas cuantas enfermedades supuestamente crónicas, una enfermedad de las llamadas raras, mucinosis folicular eosinófila, para algunos médicos un tipo de cáncer, una enfermedad autoinmune, síndrome de Sjögren, que me producía dolores de tipo reumáticos muy fuertes, mucha rigidez en todo el cuerpo. Tenía necrosadas las glándulas salivales, así que usaba saliva artificial durante todo el día para poder Como hablar. yo, no es duro, Sí. Dios. Ojos secos, ¿no? Inflamación generalizada. Y también tenía síndrome de fatiga crónica, algo de lo que se sabe muy poco en nuestro país, así que muy poco me pudieron ayudar los médicos con los que me trataba, que me producían una rigidez muy fuerte en el cuerpo. Había días que solo podía mover la cabeza, una fatiga tremenda con la que me despertaba ya a la mañana y que en algunos días no me dejaba hacer absolutamente nada. No podía caminar más de 4 cuadras. Y bueno, y a todo eso se sumaba un estado así de alergia permanente. Vivía con antihistamínicos, dolores de panza, malestares intestinales, hinchazón, ¿no? Como el combo. Y muchísimo sobrepeso, ¿no? En esos años, en esos 8 años, desde que empecé a enfermarme, fui acumulando un sobrepeso muy importante. Em, la verdad que fue lo mejor que me pudo pasar, encontrarme con Lucía, Viviana y transitar con acompañamiento todo el tratamiento, ¿no? Porque yo llegué muy angustiada, muy cansada además y muy frustrada. Y ¿De qué, Ana? ¿Frustrada y cansada de qué? ¿De lo que llamamos interprete esto, City Tour por sí, el consultorios City médicos? Tour, el City Tour tenía una cantidad tremenda de especialistas que ninguno se comunicaba con el otro, entonces nada, tomaba 17 medicaciones, entre esos quimioterápicos, inmunomoduladores, corticoides a dosis altísimas. em, Muchos tratamientos, además de otro tipo, ¿no? Además de los medicamentos, rayos, de todo un poco. Y la verdad que mi estado de salud empeoraba. Hay algo que me ayudó siempre y es que yo sentía que me estaban intoxicando, ¿no? Que por lo pronto era lo que podían hacer
pero yo me sentía intoxicada. Eh, y bueno, empecé el tratamiento y es como muy difícil poder medir exactamente cuánto las terapias hidrocolónicas, ¿no? Me permitieron superar todos los síntomas, porque algo que sí que me parece importantísimo es que yo logré superar todos los síntomas. Eh, Hace muchísimo que no tomo ni un solo medicamento, no siento ningún dolor. Mi cuerpo volvió a producir saliva después de 2 biopsias, ¿no? Que me decían, no, están necrosadas, están muertas. Y sin embargo, lo pude superar. Y es bastante difícil medir cuánto tuvo que ver la terapia hidrocolónica porque las estrategias, digamos, todas las herramientas depurativas y de nutrición que forman parte del tratamiento son fundamentales, ¿no? Ya son imprescindibles. Entonces me parece que la terapia hidrocolónica no hubiese funcionado igual, ¿no? Esa frutilla del postre, que al principio cuando yo me enteré que esa era la frutilla del postre, dije, ni loca, ¿no? Es el Rajo, no, límite. eso no lo hago. Pero bueno, que sí quiero decir para tranquilidad de todo el mundo que uno llega a ese momento en el marco de esta propuesta de recuperar la salud, de retomar la salud, muy acompañada, muy tranquila y con mucha información, ¿no? Entonces, me parece que eso es buenísimo. Eh, si bien no puedo medir cuánto le debo a la terapia colónica a mi bienestar hoy, sí lo que puedo decir es que la incidencia fue clave, fue fundamental, en lo físico, en lo mental y en lo emocional, en las tres cosas, ¿no? Fue como una experiencia increíble, una herramienta para toda la vida. eh, La limpieza que uno logra es profunda en esos tres niveles. Yo lo sentí así. ¿Eh? Y Física, también mental y emocional. Física, sí, nivel físico, mental y emocional. sí, sí, y también aporta muchísimo a ser consciente todo lo que nuestro cuerpo va guardando, ¿no? Y que evidentemente se termina transformando en una carga que nos va acompañando en el día a día, ¿no? En la primera sesión, la experiencia de la primera sesión, yo salí de ahí diciendo, "Mm, se quedó corta, ¿no? ¿Cuándo viene la próxima?" Con mucha Necesito expectativa. media hora más. Y la verdad que uno empieza a notar todo lo que sale y dice, uy, ¿cuánto más queda? Porque la certeza de que queda mucho más por limpiar es muy brutal, ¿no? Tampoco sentí a nivel emocional de que hubiese liberado demasiado. Yo creo que porque estaba más en mente y cuerpo que con lo emocional puesto ahí. Pero sí me pasó después, cuando llegué a mi casa, que sentí como una necesidad muy fuerte de tomarme un momento para mí, de pensar, y ahí sí fue como una catarata emocional muy, muy importante. Em, Mezcla de cosas, pero también de alegría, ¿no? De saber que se estaban movilizando cosas que ni siquiera yo las había hecho consciente nunca, ¿no? Ni siquiera las había pensado. Y después, bueno, las otras 2 sesiones fueron como, nada, maravillosas, diría yo. Y fue como una experiencia en la que sentí que esa limpieza profunda se completaba. Eh, no sé, yo hoy le decía, o ayer no sé cuándo, a Lucía, que literal y metafóricamente hablando, pude sacar mucha mierda que tenía guardada ahí adentro,
sin saberlo siquiera. A nivel físico, llegué a eliminar el famoso biofilm, ¿no? Restos de biofilm. La casita de de las bacterias, claro. Sí, sentí muchas cosas a nivel físico, ¿no? Como un bienestar como muy increíble, muy livianita, me sentía como flotando. Eh, y de nuevo, ¿no? De eso no solo en lo físico, también en lo emocional, ¿no? Sentí que se pudo terminar de ir como esa carga que a mí me resultaba muy abrumadora de todo lo que venía transitando en esos últimos 8 años. E inclusive, para mi sorpresa, también pudo sacar y se pudo ir un trauma que me acompañó gran parte de la vida, ¿no? Por el cual hice muchos años de terapia, ¿no? Y demás. Y algo pasó ahí que destrabó, que liberó, ¿no? Y que me permite decirlo, ¿no? Em, También las colónicas me dejaron con una claridad mental que en su momento fue muy llamativo porque la niebla mental era uno de mis síntomas más fuertes. Em, y bueno, esa sensación de mente despejada, que entonces puedo concentrarme en algo sin tener que hacer demasiado esfuerzo. De tomar Eh, decisiones, ¿no? De tomar sí, decisiones más, quiero esto, ¿no? Como identificar el deseo con más claridad y tomar decisiones en función de lo que necesito. Yo hablo también, hablo como, más como paciente que como terapeuta, ¿no? Pero porque lo vivo también a diario. sí, también una sensación de calma, de serenidad, ¿no? Como de estar puesto de otro modo en el mundo, ¿no? Por la paz interior, pero además como una cierta armonía con el afuera, ¿no? Que en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Yo soy cordobesa y me cuesta todavía, a pesar de que hace muchos años vivo acá, me cuesta ese ritmo así citadino. Em, Vertiginoso. sí. Em, y después lo otro que fue muy sorprendente fue que se me fue la fatiga. Fue como una Espectacular. inyección de energía, que fue fue el último adiós a la fatiga crónica, ¿no? Todo el tratamiento Hermoso. me había permitido ir como superando gradualmente la fatiga, pero después de las colónicas no volví a sentirlo nunca más, ¿no? Ni la Wow. fatiga, ni los dolores, ni la Ana, inflamación, ni la alergia. ¿y volviste a hacer algunas otras tanda de sesiones colónicas en otro momento o hiciste solo las tres con nosotras en el retomar la salud? ¿Pudiste volver a tomar la herramienta de manera autogestiva y volver a ir? Las hice en el marco del tratamiento en julio del año pasado y ahora estoy haciendo un proceso de volver a rotar las herramientas que nos fueron enseñando. Algunas no las había vuelto a hacer y tengo programado hacerme Nueva unas tanda. nuevas colónicas Hermoso, en unos 10 días más o menos. hermoso. ¿Y Quisiera te sentís llegar así segura? ¿Te como muy sentís preparada. confiada? Sí, los Hermoso. necesito además. Es como que el cuerpo después las necesita. Y nada, anímense porque la verdad no hay nada para temer, no es nada. La verdad que es una experiencia fantástica. Bueno, gracias, Ana. Te agradecemos un montón por abrir tu corazón y tu experiencia y convidarla a todos nosotros. Muchísimas gracias. No, ustedes. Bueno, estamos ahí justito, pero me gustaría abrir el chat para que puedan escribir las preguntas. ¿Qué preguntas quedaron pendientes? Seguramente un montón. Estoy segura que hicimos un paso por lo más importante, ¿no? Chicas, Marcia, Ana, Meli, creen que más o menos por lo más importante, pero si queda alguna pregunta, ahí vamos. Y está Vivi también para contestar. Por ahí, si nos extendemos 10 minutitos,
si a ustedes no les molesta, podemos terminar y 40 como para que nos quede tiempo. A ver, voy a ir abriendo el chat. Bueno, bien. A ver acá. Bueno, la preparación previa no podemos explicarla ahora porque nos demoraría los 10 minutos, pero son un par de días, depende qué terapeuta colónica. Hay una preparación previa alimentaria, algunos incluyen alguna herramienta depurativa como un desparasitante también. Hacer una desparasitación previa siempre es recomendable, ¿no es cierto? Lo hablamos con Marcia también, siempre es recomendable. Depende el tiempo que uno tenga, la disponibilidad, la disposición, mejor dicho. Vivi, ¿querés decir las contraindicaciones? ¿Qué contraindicaciones puede haber? Contraindicaciones principalmente cirugías intestinales, por lo menos esperar 3 meses. Ahí también decían límites de edad. Los límites de edad tienen más que ver primero con que tiene que ser algo voluntario, ¿sí? Así que ya sea en los polos de la vida, que por ahí la conciencia disminuye, bueno, tener en cuenta eso. Y no muchos más, no muchos más. Sí, tal vez hemorroides activos, sangrantes, dolorosos, ¿no? Como Relativo, sí, relativo, claro, sí, como depende. contraindicación relativa, sí. Sí, o una Eh, hemorragia activa, colónica, una claro, diverticulitis que en lógico, ese vas a estar haciéndote una momento, colonia. una colónica que Mm. afecte, ¿no? Alguna situación colónica. No es contraindicación estar menstruando, salvo que la persona esté dolorida, que no esté como para, ¿no? Hacer exponerse a esta situación, pero si no, yo he hecho menstruando y no pasa absolutamente nada. Eh, 81 años, bueno, ¿quién tenía? Marcia, vos tenías personas, ¿no? Que habías tenido, ahí te solicité, o Meli, atendido personas, ¿Grandes? Sí, sí. mi abuela. ¿De qué edad tenía cuando Mm. la... Uh, tenía como 70. Me parece que como mi mamá trajo la colónica, ella la hacía todo, ¿viste? Claro. Y mi Yo he hecho abuela, de pobre. 94. 94. Es Y Mm. importante la e hice, conciencia, el, sí, porque también en la tercera edad les ayuda un montón a recuperar el peristaltismo. el Y movimiento del imagínate, colon. entre 80 y 90 años limpiar intestino con toda la cantidad de Con información. libertad, ah, no, hermoso, sí. Sí, Y a la actividad mental también. Después, situaciones particulares. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, con lesiones activas y la pueden hacer, pero cuando ya la cosa es bien particular, siempre consultar con un médico de confianza como para ir con tranquilidad, ¿no? Y Pero con así un como médico general, que entienda que y entienda, ¿no? que sepa de colónica, porque si no es probable que por ahí la desrecomiende por una cuestión de desconocimiento. Meli Y ahí hizo, Rita dice la primera la hizo a los 73. una genia. genial. Meli Sí. también tiene experiencia con niños pequeños con autismo. Es un tema enorme, ya sabemos, es un tema muy puntual, muy específico, pero no quería dejar de contar que Meli tiene experiencia en niños con autismo, porque si alguno de ustedes conoce algún paciente, los niños con autismo suelen estar constipados, muy constipados. Bueno, ¿querés Sí, decir dos eso palabritas de esto? agregar que no hay límites de edad, ni de mayor ni de menor, solo que la persona entiende el proceso, que lo quiera hacer voluntariamente, nunca se hace forzado, digamos, y en niños solo con algún diagnóstico, como en este caso con autismo, que pasan hasta 10 días sin ir de cuerpo.
y está relacionado con contaminación de sangre, metales pesados, entonces es como les ayuda. Siempre han tenido muy buena respuesta, como si entendieran que les hace bien. Yo no es algo que le hago a niños sanos si no tienen ningún diagnóstico, porque obviamente es invasivo. Así que bueno, solo aclarar ese detalle. Pero en cuanto al límite de edad, no hay, siempre y cuando la persona lo quiera hacer. Y lo de las contraindicaciones, agregar eso, que si hay lesiones en la parte del ano, alguna fístula, sangrado, hemorroides de ese mismo día, no se hace. Y cirugías de cicatrización de menos de 6 meses, cirugías gastrointestinales. Cuidados que tiene el terapeuta para cuidarse también y para cuidar al paciente de posibles molestias o situaciones, ¿no? Bien. Después de la colónica, ¿conviene tomar probióticos? No conviene, se debe, es parte de los cuidados posteriores que estamos hablando. Se debe, cuando decimos refundar la flora, ¿sí? Decimos tomar probióticos y tener una alimentación prebiótica, ¿sí? Una alimentación antiinflamatoria, una alimentación que alimente justamente los microorganismos benéficos, no los patógenos. ¿Sí? Esto es un reseteo bacteriano, entre otras cosas. Esto va a resetear la flora bacteriana, entonces hay que refundarla con una alimentación prebiótica y probióticos. Sí, totalmente. Ahí había Bien. una pregunta en relación a la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad inflamatoria y como todas las enfermedades inflamatorias tienen mucha disbiosis intestinal, entonces todo lo que tenga que ver con restablecer la flora intestinal va a venir espectacular. Si utiliza anestesia, no, no se le utiliza ninguna anestesia, no es doloroso. La cánula, miren, yo traje una cánula, chicas. Esta es la cánula, ¿no? Es una cánula obviamente descartable. Se introduce con un poquito de aceite, así que no duele, no pasa nada, es como una cosquillita y una pequeña molestia que dura 2 segundos, así que no se necesita anestesia. Bien, bueno, ¿cómo están? ¿Están asustados? ¿Los asustamos? ¿Están... ¿Bien? Bien, bueno, a ver si quedó alguna duda. La idea es que de acá salgan con información para que asiente. No hay que salir corriendo a hacer una terapia colónica mañana, ¿eh? Asiéntenla. Quienes ya están, que veo muchas caras conocidas del retomar la salud, quienes ya están haciendo retomar la salud en este momento, esta es una herramienta que van a ver con Vivi en un encuentro específico, se va a hablar en particular, así que se va a programar todo, nos vamos a ir preparando justamente, vamos a ir preparando, estamos preparando el cuerpo para que la terapia colónica sea la frutilla del postre divino y lleguemos súper bien preparados y confiados. Quienes no están haciendo retomar la salud nos han preguntando cuándo inicia el próximo, inicia en agosto, pero las inscripciones van a abrir el 19 de julio, en un encuentro, en un evento virtual, ahí van a abrir las inscripciones, obviamente les vamos a avisar. Y quienes están con ganas de hacerlo, la terapia colónica, que asiente la info, respírenla, ¿sí? Y seguramente con una buena preparación y los cuidados posteriores, mucha conciencia, les va a venir súper. ¿Sí? Bien. Acá preguntan cosas del programa, a ver. El programa dura 4 meses, ya vamos a pasar toda la información para que la tengan. Pueden entrar a vivirtuluz.com o retomarlasalud.com y ahí tienen la info. ¿Sí? Bien. Norma, si querés, escribí en el chat que está deshabilitado el, el micrófono. Vivi, ¿querés decir algo más?
ahí esperando a Norma. No, la verdad, hermoso encuentro, hermoso escuchar las chicas, las terapeutas colónicas, hermoso Ana y que hizo su esfuerzo para estar acá y compartir. Eh, nada, un lujo total. Buenísimo. Bueno, si quieren, a ver Norma ahí, si tenía una duda más. eh, Después podés escribir si querés tu duda al Instagram, al Instagram mío, a ver si te la puedo responder. Vamos a cerrar con este encuentro que ya nos pasamos un ratito. ¿Quieren poner alguna palabrita de cierre en el chat? ¿Qué sensación les quedó en el cuerpo? No tiene que ser necesariamente algo fabuloso, a lo mejor quedó. ¿Qué sensación les quedó? Y si pudieron, cómo vivieron esta charla. Buenísimo, qué lindo. Gracias, amor, esperanzador, tranquilidad, reencuentro, esperanza. Excelente. Soltar el control, interés, salud. Quisiera hacerlo ya. Agradecida. Qué lindo. Bueno, qué lindo esto de lo viejo sirve, Juan. No era, no, no todo lo moderno es bueno, no todo lo viejo es malo. Reivindicar esto. Muy feliz con esta reunión, agradecida. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quieren que hagamos alguna fotito grupal así saludando? Nos peinamos, ponemos las cámaras, ¿sí? Y dejamos testimonio de nuestro encuentro. ¿Les parece? Y luego procedemos a seguir con la cena y la vida familiar. Bueno, buenísimo. A ver, son como tres, me van a tener paciencia, son tres pantallas, así que bueno, mientras van abriendo sus cámaras, quienes quieren salir, ahí podemos incluso saludar así. Gracias, ahí está. Primera fotito, por aquí. Se pueden ir peinando las del... A ver, claro, no saben quién salió y quién no, ¿no es cierto? Ahí está. Dani del equipo, no sé si estás por ahí, no te vi. A ver. Dani del equipo que nos acompañe. Ahí está Dani, ahí salís, Dani. Qué genia. Bueno, ahí está. Bueno, ahí la segunda pantalla. Buenísimo. Bueno, y hay varios que por ahí están sin cámara. Imagino que también, bueno, la hora del día y el cansancio, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos, con las tres fotitos. Gracias, miles por estar. Espero haya sido un aporte valioso a vuestros procesos. Con quienes nos vemos en la semana en el Retomar la Salud, nos veremos mañana, pasado y pasado. Un abrazo enorme y que estén muy bien. Mua. Seguimos en el grupo también de WhatsApp. Chau, chau. Vamos a poner la musiquita, a ver. Wow.